misa nos convoca a hacer nuestra oración, orar ante la Virgen, pedir su bendición y al recibir de ella con todo su amor sentir la paz sublime que anhela el corazón. Venimos ante ti, oh Madre de Jesús, Madre de los paraguayos, gloriosa tu paz, y en devoción mariana demostrar nuestro amor con convicción cristiana. Rogamos al Señor. Virgen Santa, milagrosa de Caacupé, se afianza tu trono en nuestro corazón. Peregrinos que sedientos hoy llegan a ti, le das esperanza, le das fe y bendición. Virgen milagrosa, hiciste de Caacupé capital de oración, capital de la fe, y tu templo es y será santuario nacional. Reinas virgen pura en todo el Paraguay. Nada perturbará la fe y la devoción. Seguimos en la ciudad de Caacupé. Nos encontramos otra vez con el padre. Sí, y yo con ustedes. ¿Qué tal, padre, hasta ahora ya? Tranquilo, recorriendo. No, tengo que irme a Tomatín ahora. A Tomatí, un ratito. Sí. Y antes de ir a Tomatí nos estaba hablando de una historia de unos nazis en una ciudad de... ¿Y esta casa? Sí, y esta era la casa de un tal Baumann, con su familia, tenía un hotel aquí. Y él mandó construir eso. Y allá tiene ¿ustedes ven? Un torreón, ¿verdad? Sí. Sí. Y él se subía ahí y escuchaba los discursos de Hitler. Allá arriba en la allá punta. Arriba. Allá arriba. Se ve, sí. Tipo una terraza tiene. Sí. Y claro, en alemán, y escuchaba ahí lo que decía Hitler, y este le contestaba también. Y decía que mañana Alemania va a invadir Francia. Y vamos a brindar. Donde hay un alemán, ahí está el Führer. El Führer. El Führer, sí. Entonces, y su chofer estaba atento ahí y preguntaba, ¿qué es lo que está diciendo? Y le explicaba que mañana Alemania va a invadir Francia, que es otro país. Y quiere que estén atentos porque donde está un alemán está el jefe y una obediencia a él, ¿verdad? Y él entonces a su chofer, tráigame la camioneta, la bebida alemana, para brindar por el triunfo de Alemania, del bar San Roque, que es Asunción, donde los alemanes siempre se reúnen. Y todos invitados los alemanes vecinos, San Bernardino, Alto, Colonia Independencia, todo. Muchos alemanes en esa zona. Sí. Eso era un hotel. Y después de la Revolución 47... ¿En qué año era eso que él escuchaba ahí? Durante toda la Segunda Guerra Mundial, hasta 45. Después Hitler cayó, ¿verdad? Y él quedó aquí, y vino la Revolución 47 aquí, y aquí también le asaltaron. Y él huyó, se fue a la Argentina. ¿Y esto quedó? Quedó a la venta. Y la arquidiócesis, cuando eso no pertenecía a esto, ya la arquidiócesis de Caacupé, sino la arquidiócesis dependía y la arquidiócesis compró esto para casa parroquial. Así la historia. Era un hotel eso, Hotel Plus Ultra llamaba. 2 famosos hoteles había aquí. Hotel Victoria ahí cerca, ahora donde dice Burger King. Este era
Los hoteles famosos de aquella, Famosos de aquella, del 40. Del 40. Y hay muchas familias, Asunción tenían, y algunos tienen todavía su casa por aquí. Oleari, cuando tenía allá. Muchas familias. Hay mucha historia en esta ciudad. Hay mucha historia, sí. Y te dejamos libre ahora, padre. para ¿Y que te usted ya vayas. vuelve, no vio? No, ahora vamos a recorrer acá. Ah, sí, todo el día trabajo por aquí, ¿eh? Todo el día. Ah, sí. Qué bien. Veina. Sí. No se cansaron, yo le pregunto. Estamos todavía. Yo que le pregunto una cosa. Sí. He visto ahí esa chiquilina. ¿Por qué que con usted no me quería salir en la foto? No conmigo, ni con ella, ni con usted. Y cuando salí en la tele, vea, ¡Ah! ahí lo que... Sí, güey, sí. Pero si querés hacer tele, avisa nomás, padre. Ah, bueno, listo. Se empujaron ahí. Pero el cariño a la gente sí, que... sí. Así es. Que es algo que no tiene precio. Sí, así es. Así ya conocen entonces lo que es este lugar. Gracias, padre, y buen viaje a todos a ti. Sí, muy bien. Gracias. Y siempre las órdenes. Gracias, padre. Yo estoy invitado más cercano aquí a Piribehui. Sí, ahí por Yamila. Sí. El padre fue el que le bautizó a Yamila. Sí. Bien se porta, ¿verdad? Sí, ella dijo, ya soy vieja. Y no diga eso si yo te bautizo. Que si yo soy viejo, entonces sí yo te bautizo. Gracias, padre. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos vemos, muchachos. Venga un ratito, vamos a saludarle, vamos a hablar un ratito. Saliendo del colegio, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cada cupeño todo? Sí. Cuénteme un poco algo de su ciudad, porque viste que cada cupé tiene mucho movimiento en lo que es las festividades, ¿verdad? Sí. Y durante todo el año, ¿cómo es cada cupé? Tranquilo. Estuvimos en El Escondido, que es un lugar maravilloso que tienen acá, Sí. que mucha gente de todo el Paraguay viene a visitar. Y algo más, cuéntenme usted algo más de cada cupé para invitarle a los jóvenes de otras ciudades que vengan a disfrutar. Que ahora es más seguro también por... Más seguro cada cupé. Se mejoró mucho con este tema del lince, que la moto eso que no... Una ciudad muy tranquila, así, para pasar el tiempo. ¿Verdad que ahí San Lorenzo, Capiatá, suele ser muy... Los autos, quilombos. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Y suele ser más pacífico por acá. Y más, ¿viste? Más rápido llega en un lugar acá cuando... porque es más chico, pues. Cuando querés irte en un lugar llega más rápido. Sin problema. Sin problema. ¿Y qué suelen hacer los muchachos? ¿Fútbol, vóley? Fútbol, piqui. Piqui. Pique. Mucho piqui. Sí. Nosotros dale. Bueno, yo no, ¿verdad? Nosotros, siempre yo y nosotros, ¿verdad? Tengo que decirle la verdad a la gente. Acá los muchachos siempre le meten piqui en la oficina. Sí. Bueno, gracias muchachos. Un gusto saludarle. Allá hay una señorita, estaba mirando, ya mira vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Permiso. ¿Cómo andamos? Todo bien. Queremos visitarle un poco y conocer todo lo que tienen. Estos son los locales que están al costado de la basílica. Sí. Muchos recuerdos. Las personas pueden llegar, recuerdo de cada cupé. ¿Y qué tal el movimiento fuera de la temporada alta, verdad? Que es la Sí. festividad de la Tranquilo. Virgen. Todo el año. Todo el año así tranquilo. O sea, el mes que viene lo que vamos a empezar con todo. ¿Y los extranjeros qué tal? Súper bien, siempre, Vienen, todo el año. llevan ellos vienen todo, el año. Todo el año ahí, extranjero. Sí o sí. ¿Y Siempre qué- llevan todo. ¿Qué es lo que más llevan? La Virgen, recuerdos. Recuerdos de la Sí, Virgen. más recuerdos y la Virgen. Específicamente. Acá hay de todo un poco, Sí, ¿verdad? Mirá, puedes tenemos recorrerlo. la danza paraguaya. Y están acostumbrados ya ustedes con el sonido de la campana, ¿verdad? Sí, cada una hora. Cada una hora. Marca la hora. Y entonces, no, Sería a las hora 5. exacta, a las 5. Sí. Y eso durante la madrugada sigue o no? Todo. Marca la hora. Todo el tiempo. La 1, la La madrugada, la 2, la 3, la 4. Exactamente. Nadie vive acá arriba, ¿verdad? ¿Cómo? Nadie vive acá arriba. Sí, vive. Hay gente que... Sí. ¿Tú estás acostumbrado al ruido? Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, esto es para vos, Santi, el mortero. Esto es prácticamente lo que para mí sería ¿verdad? Morterito. Este ya es para vos, ¿eh? Para tu
pojañaná y eso para tu medicamento, para tu remedio, para el deberé. Bueno, muy lindo todo, realmente muy lindo y queremos mostrar un poquitito todo lo que tienen. Acá están los rosarios, diferentes rosarios. Y recuerdo no solamente de Cacupé, ¿verdad? No. Recuerdo del Paraguay. Mira la Guampa. Muchísimos recuerdos. Los santos, niñitos. Y el denario, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y seguimos nuestro recorrido. Dale pues. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, como se darán cuenta, todos estos locales son tiendas de recuerdos que uno puede llevarle a sus familiares. Acá tenemos las diferentes opciones de la Virgen de Cacupé. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, le va? Te conozco. Vos sos del programa. Sí. Sí. ¿Cómo andás? Bien, bien. Estamos Mira. recorriendo por acá los Qué locales, gusto. mirando todos los recuerdos Sí. que tienen para la venta. Sí. Para mostrarle a la gente y que la gente Sí, venga también a claro, comprar. ella es la dueña. ¿Qué tal, señora? Sí, pasá. ¿Cómo le va? Mira si la tiene del programa. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Hace cuántos años trabajando acá? No te vayas a preocupar así nomás. Me voy a sentar un ratito acá contigo. Demasiado también. Ah, qué Qué pico gusto. eso, ¿eh? Este es el programa Mbaeisha, pa, que va por Telefuturo los domingos y los sábados y los domingos a las 8 de la noche por Noticias Paraguay, también la primera temporada. Y seguramente que hace Mostramos todo el 20 Paraguay años, por ahí, 20, 25 años. que está trabajando. Sí. ¿Y arrancaste con la tienda esta? No, ¿Cómo empezaste? yo soy farmacéutica para comenzar. Cacupeña, De cepa, nacida, malcriada, mimada. todo, heredia. Sí. Y después puse una farmacia. ¿Acá mismo o en otro Acá lado? mismo. Acá mismo. Farmacia era este. Era farmacia, eran todos divididos así y demás ya. Después cerré mi farmacia porque ya vinieron los ricos poderosos, que son toda la cadena de farmacia, ya no Sí. había nada que No hacer. se podía competir. Difícil era. Cerré mi farmacia y me metí en esto. Gracias a Dios y a la Virgen. Todo, después ya hice toda mi obra que hice. Tengo un hotel de 40 piezas. ¿Cómo se llama tu hotel para Virgen contarle a la Serrana. gente? Virgen Serrana se llama tu hotel. ¿Cómo es? Acá está. El Hotel Virgen Serrana. ¿Tu nombre, señora? María Angélica Bedoya. María Angélica Bedoya. Ahí está para toda la gente. Hiciste para tu hotel, tenés acá tu Mi negocio, mi negocio. santería. Santería sería, ¿verdad? Una santería, artículos varios. Porque Sí. de todo encontrar. Mira, hasta faja hay. Todo. Todos artículos típicos, de todo. Sombrerería, de todo. Y es una tienda no solamente para los paraguayos, sino que para los extranjeros también, ¿verdad? Hay muchos recuerdos y Sí, muchos productos eso, nuestros, por ¿verdad? ejemplo, son los que llegan mucho a la gente Los que extranjeros. vienen de otro lado y nuestros mismos paraguayos que se van a España y después llevan eso de regalos. Llevan mucho a España. Sí, hay muchos paraguayos. ¿No? Y la Virgencita Cacupé que le acompaña a tanta gente. Sí, Con el Techagaú, la añoranza, la distancia. de todo. Pero, qué sé yo, nosotros no tenemos ningún problema. Aguantamos los meses difíciles y después ya esperamos lo fácil, que ya va a llegar. Y hay mucho movimiento. No, ¿Cuál es todavía no. el horario de trabajo allá por diciembre? Nosotros La trabajamos en diciembre, lo que trabajamos lo del 5, 6, 7 y 8. Esos son los días más pesados. Desde tempranito hasta la Sí, noche. ahora por ejemplo nuestro horario es 6:30 hasta 6. Después cuando entra la novena no sabemos qué hora va a ser. Puede tener que esperar que termine la novena, pero no es ya como antes. A veces... Y mucho movimiento de mucha venta. Sí, gracias a Dios sí. Qué bueno. No nos podemos quejar. Si nosotros vendemos cosas que no son de primera necesidad. Pero Pero el son paraguayo es muy creyentes, devoto, muy creyente y ¿cierto? le lleva a su virgencita. Sí, siempre.
Y si no vendemos una cosa, vendemos otra cosa. Sí, acá está preparada para todo. Para todo. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Y que tengan buena semana y buena venta por sobre todo, ¿verdad? En la temporada Sí, alta. ¿verdad? Eso es lo o que el esperamos. Día de la Virgencita. Sí, ella nos protege a todos, así que de eso no nos tenemos que olvidar. Mucha gente se olvida, pero no es así. Y hay que dar gracias a ella, mediante ella nosotros estamos viviendo. Porque vos tenés un 20.000, no me vas a venir a comprar un santo, voy a comprar un pan. ¿Verdad? Sí, la verdad. Pero gracias a Dios hay muchos creyentes todavía. Y los extranjeros pues vienen, pero ellos si te gastan $10, ya ahí te reíman. Demasiado yo puse. Yo pues, Sí, y el peso sí que no vale peor. Que por 100 pesos son 25 o 30 mil guaraníes. Peor todavía. Pero nosotros le damos comodidad. Agarramos su peso. Entonces, ellos dicen que no se les estafas. Sin embargo, si ellos van a cambiar y eso que se les estafa. ahí ya tienen miedo del Cambio. del cambio. trueque. Ya. Vos recibís. Yo recibo todo. Yo recibo peso, real, dólar, de todo. Sin problema. Y esa es, por ejemplo, la competencia que yo tengo contra las otras gente. Porque ellos no agarran. Pues yo me voy, espero, junto así, y después cuando está bien el peso, cambio. Entonces no pierdo. Sin Pues apuro. yo le tomo a 3, porque hay que hablar a menos de 3 no me hace. No jodido, pues. O sea, gente de vos ya negocio. sos especialista en finanzas también. En todo. Ahí por ahí vale, ve acá. Ahí está mi secretaria que te puede asegurar que soy tan, gracias a Dios, en mi, De mano valer. en mi mano no me dio Dios ni mamá poder. Con mi cabeza nadie me va a joder. En serio. Ya te Y después que entiendo. yo en mi casa, yo me voy, por ejemplo, y siempre ya traigo, esto ya traje de San Pablo para estar renovando allá en el fondo mi negocio. Y así yo donde me voy traigo alguna novedad. Vaya, Para innovar. Innovar. Porque vos con tu negocio tenés que innovar. Y justo yo tenía acá un poquitito de plata que quiero cambiar. Quiero saber a cuánto me va a hacer. Vos sabés que acá no tienen problema la gente, por eso. Y tengo 2, 3 señores que se dedican a traer turistas, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, son mis socios y le traen acá. No te vas a ir en otro lado, ahí no te van a cambiar. Y creen, cierto, pero creen de eso. A paga mía, a mí sí me han metido llavero y me han hecho. Entonces, otro día hueruyen y así. Me Pero era sí. la comisión. Wow. Wow, un parejo. Pero ese es el mundo de nuestro negocio. Y el negocio, el ida y vuelta. Entender algo de negocio. Y No sos entiendo un negociante. poquitito. Sí, yo soy negociante. Todo está a la venta conmigo. Tu persona y todo. No, yo no. Pero Pero así digo. ahí Gustavo está a la venta, Santi está a la venta, Yamila ¿Y por está a qué la vos venta. no? ¿Eh? ¿Por qué no vos? Y porque yo tengo que administrar, y si yo me vendo, ¿quién va a administrar toda la plata? Ya buscaba. Eso es bueno, decía mi mamá y mi papá. Alguien lo Reírse tiene es que bueno. manejar. Y si yo me vendo, ¿a quién le deja todo el negocio? Es verdad. Eh, Y letrado allá. Por precio, es más barato ella, después yo y después ella. Bueno, Ah. vaya nomás, ya yo me quedo acá, ya sea accionista ahora de este negocio. Vamos a estar siempre acá sentados con la señora. Recordame de vuelta tu nombre. María Angélica Bedoya. Con María Angélica, ya vos pasás, me vas a ver acá sentado. Adiós. No hay que trabajar, si no, no vamos a ligar nada. Tenés que pararte y eso. Acá nos sentamos nosotros cuando estamos haciendo algunas cosas. Ah, no Ahora, es que ya está sentado acá. No, tienes que trabajar si querés lucrarte. No, yo ya Ahora, trabajo acá con ellos, camino todo el día y voy a caminar Acá, otra por contigo. ejemplo, nosotros estábamos trabajando, pues yo llegué recién de San Pablo hace 8 días. No, pero yo te encontré sentada. No, y te voy a explicar. Eh. Estábamos nosotros haciendo eso, ¿verdad? Acomodando, ahí están todas las cosas. Acomodando. Ahora arreglé toda mi mesa porque ya a las 6 ya vamos a cerrar. Porque ya ve mi claro, novela. esto que vos acomodaste todo. Tenés que ver tu novela. Sí. Pero vos me querés hacer caminar, a mí me querés hacer recorrer y yo ya hago luego eso. Y vos querés cambiar de ritmo, entonces erraste. Erraste tu camino.
Al fin, me voy a caminar nomás otra vez con ella y vos me querés hacer caminar también. Está bien. O si no, que vas a ser viejo si no caminas. Te va a endurecer todos tus pies. No, pero yo cuando me voy a endurecer, si así no me voy a mover mi pierna y ya está sentada acá todo el día. Hay de algún trabajo que se puede ganar sentado. Y yo pensé que contigo era el trabajo así. No, nada que ver conmigo. Yo tengo sola una empleada acá. Hay 2 gente y yo ya me tengo que levantar a atender. Cuando hay la 2. misma cosa. Si hay uno, Y tu nombre es Carmen. ¿Y qué tal, Carmen, trabajar acá con Ella trabaja de eso. Yo soy la cocinera de la señora, también? sí, de la planta alta. ¿Qué es lo que más le gusta comer? ¿Eh? Cosas ¿Plato deliciosas. favorito? ¿Plato favorito? Que sea rica la comida. El tallarín con el peseto. Tallarín. Algo rico. Y Y- el sollo con tortilla. Soy yo con Cuando todo. es rico. Vení a sentarte acá, más lejos está. Yo no quiero que me saquen una tele. No, no vas a salir en la 10 tele. veces ya saliste, veo que la una vez. No, pero este se edita y de acá hacia acá nomás sale. Vos no vas a salir. ¿Y qué? Ya me pegó, ya me ¿Y qué vamos a merendar? No sé, porque hoy castigada no me vendé porque comí tallarín demasiado muy rico, ¿verdad? Sí, Y comí demasiado grande. comió con su ensalada de lechuga, tomate, su 4 Y ya no hay rodajas merienda. de peseto. No, ahora cena me llamo. No, cena no. Cena directo. No, yo no me puedo quedar hasta la cena. Ah, ¿y qué es lo que querés merendar? Hay una chipa y cocida allá que te podemos comprar. Muy bien. Por lo ¿Cómo menos me se dijo que ríe? te podemos comprar. Yo Mira. ya me sé, ya me iba a enviar a mí que yo compre. Se ríe de vos. Tu secretaria ya no te... Y me trae un poquitito de agua, Sí, como Claro. no. por favor. Enjuagate y dale. Porque cuando vos hablas mucho se te seca Sí. toda la Pues yo no boca. te la- escuché hablar, yo lo que hablo. No, pero yo te estoy preguntando también. Mira, yo no le escuché hablar. A este ritmo no nos vamos a entender luego. No, claro que no. Sí, porque vos ya me farreás, ya. No, que te voy a barrer, estoy diciendo la verdad. Y toda la verdad. ¿De qué club son? ¡Olimpia! Por lo menos en algo coincidimos. Ah, bueno, ra. Una vez así, una anécdota, pero no vayan a firmar más eso. No va a salir esto. Sí. Un señor viene y me compra un chancho grande así, de cerro. Ay, El chancho allá está el se cerro. hace más para Luque, pero. Ay, aquello. Bueno. Y después sí que me dice Que es la alcancía. la alcancía. Y me dice el señor, ¿y por allá la alcancía? Le dije nomás ya así con una cara así o no. Muchas gracias. Por favor. Ah, ¿de Olimpia? Una me dijo. Sí, le dije. Bueno, pico de negata, le dije. Ustedes no saben qué. ¡Paz! Me bajó un poco de mí. Da buena, vamos a ver, te voy a obligar, le dije. Dejó otra vez su alcancía. Y No ahí, sabía vos, que era el fanatismo. Era y ahí mucho. vos por fanática perdiste una venta. ¿Y qué? Va en la 40. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en el bollo, ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río
que lo cruza como flecha de norte a sur. Sus aguas lleva al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana del cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. De tantos lugares, una vista maravillosa. Y los extranjeros cuando vienen acá, ¿qué cuentan, Gloria? ¿Qué te dicen? Y bueno, que el lugar es hermoso. En Paraguay también hay lindos lugares así como este. O sea que en muchas partes, pero acá en Cacupé lo que más es que vienen, les gusta muchísimo el lugar. A los extranjeros. A los extranjeros. Vienen y se quedan un día, a veces se vienen y se hospedan, o otros vienen y que les gustan las carpas, por ejemplo los alemanes. Muchísimos Mucho alemanes, camping sí. hacen ellos. Y con respecto al tema de la llegada, ¿verdad? De turistas nacionales y extranjeros, ¿cómo está eso? Porque estoy un poco preguntándole a todos los compatriotas que tienen posadas cómo está el tema del movimiento turístico, ¿verdad? La percepción nuestra de todo el equipo es que hay un movimiento mucho más avanzado, los lugares tienen mejores atractivos, más comodidades, hay más publicidad, hay más programas de turismo que están mostrando los lugares. ¿Cómo sienten ustedes en cuanto a lo que son los nacionales y los extranjeros? ¿Aumentó? ¿Sigue igual? La verdad que aumentó bastante. O sea, las personas creo que están más conectadas ahora con el tema del turismo, quieren salir más de la ciudad, quieren estar más en la naturaleza, ya que el estrés diario también no les deja vivir tranquilos, ¿verdad? La verdad que hay más paraguayos. Vamos a decir que el 60 o 70% son paraguayos los que vienen a visitar. Del 100%, del 100%. De los que se hospedan acá. Sí, luego ya son argentinos, alemanes, brasileños muy pocos, pero argentinos sí, en la semana vienen varios argentinos cuando tienen feriados nacionales allá. ¿El porcentaje de los turistas extranjeros aumentó o sigue igual? La verdad que aumentó. Aumentó también. Aumentó porque va de boca en boca, entonces como antes no se conocía tanto este lugar, ahora sí va de boca en boca y tipo, me fui el fin de semana al Escondido, la verdad que me gustó bastante, qué sé yo, ¿verdad? Entonces... ¿El nombre de dónde surge? Porque el nombre es muy atractivo, ¿verdad? Cuando vos decís, me fui al Escondido, ¿qué te fuiste a hacer, verdad? al instante ya te dicen, no importa por qué bicho me dicen, ¿verdad? ¿De dónde sale el nombre del Escondido? Al señor le dijeron, no me acuerdo quién fue el que le dijo. Que pucha que él es como que están escondido este lugar. Y ahí él le puso el nombre del Escondido. Ahora ya es el encontrado, porque todo el mundo ya está encontrando. Sí. Pero lo lindo también es que para llegar hay que hacer unas cuantas vueltas, ¿verdad? Que eso genera también impresión al llegar, ¿verdad? Porque no está sobre la ruta, ¿verdad? Tenés que entrar un poquitito y tenés que estar preguntando para llegar. Sí, pero se llega y se disfruta, ¿verdad? A mí lo que me pasa es que cuando llego a lugares así me quedo colgado, ¿verdad? Como que, ¿qué era que yo tenía que hacer? Y ahí me acuerdo que tengo que venir a consultar un poco para que todas las personas puedan disfrutar y puedan tener la información para poder llegar a este lugar. El tema de las redes sociales también hoy están avanzando bastante. Realmente ¿Están escondidos en las redes o están medio...? Estamos bien visibles en las redes sociales, como el Escondido. El Escondido, sí. Así de sencillo. Sí. Bueno, y nos vamos a Rappel entonces, ¿verdad? Sí, le voy a avisar a los muchachos para que... Sí, avisarlos más allá. O si quieren caminar un poquito, Marialí les puede acompañar. Sí, y después hacemos el Rappel. Ok, sí. Perfecto. Ya está. ¿Está? Y no me enojo si me invitaste a Tereré porque no me invitaste todavía. Marialí va a llevar y te va a invitar, te va a cebar como una porque buena niña. Miraba yo tu Tereré y no... A nadie no le quería invitar. Para de hablar, entonces yo... yo tengo la culpa. Te digo no. Este tiene remedio. Menta y boldo. Tereré limpia. Menta y boldo. Es la hierba nomás, no.
El agua Rico. no tiene. Es tereré de María Liz. Muy rico, muy rico. Bueno, entonces, ¿vamos a caminar un poquito? Nos vamos. Dale, yo le sigo enseguida. Prepárame porque si no me voy a ir acá hasta no hacer ese rappel. El de, No, ¿cuánto es? 600 el de metros. 600 vas a La hacer. tirolesa sí es de 600. Es la tirolesa, La tirolesa. Sí, La rappel tirolesa. no, es la tirolesa, el más largo. El más largo, bueno. 600 metros. Dale. Dale. Ahí te van a preparar el... No. Podemos ir caminando. ¿Ya te va? Dale. Vamos a ir caminando por allá, por el lago. Por acá vamos. Realmente hay muchos lugares donde podemos ir a caminar, a mostrarles cómo la gente puede pasar el día o también donde puede ir a acampar, ¿verdad? Hasta en día lluvioso ha de dar gusto acá. Vos sabés que sí. Porque ha de ser un poco diferente la vista, la sensación, ver la lluvia ya a lo El viento, lejos. todo Cambia, es ¿verdad? distinto, sí. ¿Esto qué es, María Liz? Este es un lago, también de la naciente, ¿verdad? Todo es natural. Todo lo que vemos en agua acá es de naciente. Sí, así mismo. Todo es de naciente. No Pero tienen sí, pescado en esto. Vos sabés que sí hay, pero no se ven mucho los pescados, pero tampoco no vienen a pescar las personas. Vamos a implementar muy pronto también eso. Ya, poner tilapia acá, ¿sabes cómo eso se reproducen? Sí. Con tilapia acá. Hacer el sendero acá. Canotaje también estaban haciendo las personas que Canotaje. hacen el servicio de la tirolesa. Pueden hacerlo en este lago o en el otro. Una estructura. Sí, una estructura. De hecho que las personas que vienen siempre quieren sentarse acá, estar con la familia. La mayoría tipo, se pone con el campamento ya o con el camping. Acá se ven los pescados. Esta parte transparente. Sí, Ahí están. están por ahí. Ahí se ve muy bien, Sí. se ve. Hay pescados mucho más grandes también. Pero eso sí no salen tanto a la luz. Que con tus caricias me dio un amor. ¿En dónde estás ahora? Se acabó eso de quedarse en casa viendo la historia del Instagram como todo el mundo hace planes, menos vos. Porque con Samsung Club ahora ahorrás en todas partes mientras disfrutás. Cuando entrenás en el gimnasio, ahorrás. Cuando salís a cenar, ahorrás. Cuando lavás tu auto, ahorrás. Cuando vas a la peluquería, también ahorrás. Con Samsung Club ahora podés ahorrar hasta 750.000 guaraníes por mes, disfrutando en todas partes de los mejores beneficios y promociones exclusivas. Descargá ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y empezá vos también a ahorrar. Hoy voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para Caballero, hacia ese tu pueblo que te vio nacer. A ella un erembiú pendelo cropupú, cuán ajetú. Esto que vamos a hacer es uno de los senderos, ¿verdad? Sí, es uno de los senderos. que ¿Cuántos puede realizar esa persona. ¿Cuántos senderos tienen acá? Híjole, bastante. Varios. Varios. Pero mismo las personas cuando van a investigar o sea, el terreno, ahí van,
van haciendo también ellos el camino. Porque hay caminos que tienen senderos así para una sola persona. La verdad que es... ¿Sos de dónde, María Liz? De Asunción. De Asunción. Sí. ¿Vivís? Vivía en la zona de Fernando de la Mora. ¿Y ahora? Ahora aquí ya. Ya tenemos. Igual no es muy lejos para ir y venir, ¿verdad? La verdad que no. Hay mucha no es gente lejos. que se sigue trasladando así. No es lejos. Ya tenemos una vista fantástica otra vez. Impresionante. Qué bárbaro. Totalmente desconectado de todo. Así es. Y a la noche. A la noche la vista de la ciudad, las luces. Para una Vamos, buena Lore. foto. Vení con tu carpa acá y ya. Sí, acá a mí no te puede quedar, ¿verdad? Sí. Al final, pues vos vas a hacer rápido. No hay problema. Mira, así como este recorrido que estamos haciendo en este momento, hay varios para que puedan elegir, para que puedan investigar, conocer, adentrarse en el monte. Sí, dependiendo de qué quieran hacer también. Sí. Y de la energía que tengan, ¿verdad? Porque para caminar hay bastante trayecto. ¿El escondido hace cuánto tiempo está? Mira cómo se refleja él. El escondido hace... Qué gana que tengo yo de estar igual que vos, será. Qué tipo relajado. ¿Macho o hembra? Hembra. Hembra. Qué relajada que estás vos. Tranquila. Ratita y hace. Qué envidia le tengo a los yaguas muchas veces. Yo también, porque ¿O Caru? está ahí en la oficina con el señor en aire ¿O Cacá? acondicionado, yo Ah, ¿o sufriendo qué? ahí afuera. Por un día no me quiero hacer el perro. Perra no. Pero bien, acá tenemos otro sector llamativo del escondido. Naciente por todos lados. Por todos lados. Qué muchas Naciente nacientes. y piedra. Sí. Piedra gigante. Mira, hasta acá vamos a llegar en este recorrido de senderismo y vamos a mostrarle otra de las vistas de esta posada turística en la ciudad de Cacupé. Qué belleza. Lo bueno es que no tienen que viajar tantas horas como para llegar acá. Claro, no se necesita muchas horas y el presupuesto tampoco, ¿verdad? Y la verdad que no. Te sale casi nada pasar un buen rato. Mira la cantidad de nacientes que hay por todos lados. Para... ¿Qué tal, Lu? Súper, ¿todo bien? Sí, se habló de ¡Súper! súper cansado. Paraguay. Detrás de esto ya está Pirayú Camino a Paraguay. y Paraguarí. Sí. Es un lugar muy lindo para acampar. Pero acá se acampa sin cerveza porque te vas rodando de eso. Acá está Rappel. Perdón, la tirolesa. Mira un poco, ya hasta acá llega. Otro yaguaí. ¿Apareció ese, verdad? Sí. ¿Y vos de dónde apareciste? ¿Eh? ¿Vení? Hembra también.
Hola. ¿Pero de dónde viniste? Apareció el monte ella. Es relajado. Masaje. ¿A qué se pone celosa? Hola. No te quedes ahí con nosotros. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo. Con el siguiente tema queremos dedicarle muy especialmente de parte de las paraguayas, nosotras que somos hijas de la Virgen, aquí frente a la Basílica Menor, Santuario de la Virgencita de los Milagros de Cacupé. Agradeciéndole también a ustedes, a Bicho Riveros y al programa Mbae Chapa por venir a visitar nuestra hermosa ciudad, una ciudad de mujeres tan bellas y de pueblo humilde pero de todo corazón. Quisiera también agradecer a las hermosas bailarinas que nos están acompañando hoy del Instituto Municipal de Arte de la ciudad de Cacupé y también con el apoyo de la Municipalidad de Cacupé, diciéndole muchas gracias a ellas, a ustedes y a nosotras también por estar aquí y compartir con ustedes este hermoso día. El siguiente tema se titula Virgencita de Cacupé. Haciendo en la loma de Cacupé, campanas de bronce, tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para
dejar esta frase que todos los cajacupeños se identifican con ella, ¿verdad? Sí. Y el inicio un poco de la misa desde Cajacupé. Desde el balcón de serranías y cocoteros en flor, cumbre de la fe mariana, Cajacupé, desde el corazón de América, Paraguay, seguidamente transmiten los diferentes medios de comunicación radial, escrito, televisivo, desde la capital espiritual de la República. Y así inicia la transmisión de la misa dominical. Sí. Algo muy emotivo y bueno, por más de 3 décadas que estoy acompañando acá en este servicio, porque es lo que se hace un poco acá, servicio, y agradecerle a Dios también por ese don que me dio y por estar también en los medios de comunicación y a ustedes también por venir y hacerle conocer un poco a nuestra gente lo lindo, lo bello que tenemos en Paraguay y que tenemos una madre que siempre nos protege. Gracias a ustedes. Virgen Santa Milagrosa. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Animate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. En nuestro corazón, peregrinos que sedientos hoy llegan a ti, le das esperanza, le das fe y bendición. Virgen milagrosa, hiciste de Cajacupé capital de oración, capital de la fe, y tu templo es y será santuario nacional. Reinas virgen pura en todo el Paraguay, Virgen Santa de Cajacupé.